Paz y bendiciones, queridos hermanos y hermanas. Hoy les traigo una revelación extraordinaria del amado Padre Pío, uno de los santos más venerados de nuestra Iglesia. No es una simple historia ni una reflexión común, sino un mensaje que podría iluminar tu alma y darte respuestas que quizás llevas años buscando. En medio de tantas voces que claman nuestra atención, de tantas distracciones que intentan alejarnos de lo esencial, hoy haremos un alto para contemplar algo profundamente espiritual. Las señales que, según el testimonio y enseñanzas del Padre Pío, nos revelan si estamos entre los elegidos de Dios. Este no es un mensaje para generar miedo, ni para alimentar el orgullo, sino para despertar la conciencia, para que puedas mirar tu vida con ojos nuevos y descubrir si el Señor te está llamando a algo mayor. En un mundo lleno de dudas, caos e inseguridades, el alma necesita una brújula, una luz que la guíe, y esa luz puede venir a través de las palabras de un santo que vivió el sufrimiento de Cristo en su propio cuerpo y que dedicó cada segundo de su existencia a la oración, a la confesión y al amor por los más necesitados. El Padre Pío no hablaba en vano. Cada palabra suya nacía del corazón de Cristo, nutrida por el sacrificio, la contemplación y la obediencia. Por eso, presta mucha atención a lo que hoy vas a escuchar, porque podría tocar tu corazón de forma tan profunda que ya no volverás a ser el mismo. Quédate hasta el final, porque este viaje espiritual apenas comienza y lo que te espera podría cambiar tu vida para siempre. Hoy vamos a hablar sobre las 7 marcas especiales que distinguen a los elegidos de Dios. Aquellas señales espirituales profundas que, según el testimonio de San Padre Pío, caracterizan a las almas que han sido escogidas para cumplir una misión divina en la tierra. No se trata de signos visibles a los ojos del mundo, ni de privilegios que se puedan presumir ante los demás, sino de huellas silenciosas, a veces dolorosas, pero profundamente reveladoras, que Dios deja en el corazón de aquellos que han sido llamados por Él de manera particular. Estas marcas no son simples símbolos, sino manifestaciones vivas de una intimidad única con el cielo, señales de que el alma ha sido tocada por una gracia que transforma por completo su existencia. Padre Pío, en sus incontables horas de confesión y oración, reconocía estas marcas en muchas almas que se acercaban a él buscando consuelo o dirección. Él no las imponía ni las anunciaba con pompa, pero con discernimiento espiritual. Podía ver en las profundidades del corazón humano si una persona había sido marcada por el dedo de Dios. Cada una de estas señales tiene su raíz en la vida de Cristo, porque todo elegido camina de algún modo por el mismo sendero de su Maestro, el camino de la cruz, del amor, de la obediencia, del silencio y del sacrificio. Al conocer estas 7 marcas, no debemos preguntarnos con orgullo si las poseemos, sino con humildad si estamos dispuestos a abrazarlas con amor, a pesar de las dificultades. Porque ser elegido por Dios no es una comodidad, sino una entrega. No es una gloria humana, sino una cruz luminosa. Así que abre tu corazón y escucha con atención, porque tal vez, sin saberlo, ya llevas dentro de ti alguna de estas señales que te unen al llamado de los elegidos. ¿Alguna vez has sentido que tienes un propósito especial en esta vida? Algo que va más allá de tus talentos o circunstancias. Una voz interior que te susurra que fuiste creado para algo más grande, más profundo, más eterno. Ese susurro no es imaginación ni orgullo disfrazado. Para muchos santos y místicos como el Padre Pío, ese llamado interior es la primera chispa del despertar espiritual. Una invitación de Dios a entrar en comunión más íntima con Él. No todos los que escuchan esa voz responden, pero aquellos que lo hacen empiezan a caminar un sendero que, aunque esté lleno de pruebas, está también colmado de gracia.
Este sentimiento de tener un propósito especial no se trata de grandezas humanas, sino de una vocación interior que arde como fuego suave, constante, que no se apaga ni en las noches oscuras del alma, ni en los momentos de desesperanza. Es una certeza que crece en el silencio, que se alimenta de la oración y que se confirma cuando, a pesar de las dificultades, el alma no puede alejarse de Dios sin sentir que se rompe por dentro. Padre Pío reconocía ese fuego en las almas que llegaban a su confesionario con lágrimas, con culpas o con preguntas sin respuestas, y muchas veces les decía: no estás aquí por casualidad, Dios te ha llamado, aunque tú aún no lo entiendas. Si alguna vez has sentido que no encajas del todo en este mundo, que las cosas del cielo te atraen más que las vanidades terrenales, si tu corazón se inquieta ante el dolor ajeno o se eleva en silencio al ver un crucifijo, entonces tal vez estás empezando a descubrir esa voz que llama a los elegidos. No lo ignores. Ese llamado puede ser la huella silenciosa de Dios en tu alma. Has experimentado señales que no puedes explicar. Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar tu vida para siempre. A lo largo de la historia de la Iglesia, Dios ha hablado al corazón de sus hijos a través de signos, inspiraciones, encuentros providenciales e incluso sueños que dejan una marca profunda. El Padre Pío, dotado del don de discernimiento, enseñaba que estos signos no deben buscarse con ansiedad, pero tampoco ignorarse si despiertan en el alma una inquietud santa, una llamada al amor, al arrepentimiento o al servicio. Muchas personas sienten escalofríos repentinos al escuchar una canción religiosa. Otros lloran sin entender por qué durante una misa, y algunos se sienten acompañados en momentos de oración, como si una presencia invisible envolviera todo su ser. Son señales que van más allá de lo racional, porque el alma intuye lo que el intelecto aún no comprende. Estas señales no siempre son extraordinarias, a veces son detalles pequeños que se repiten, palabras que parecen estar dirigidas exactamente a ti, coincidencias imposibles que terminan conduciéndote a una iglesia, a una confesión, a un rosario olvidado. En los escritos de los santos y también en los testimonios de quienes han buscado a Dios con sincero corazón, vemos que estas manifestaciones no son para asombrar, sino para guiar. Padre Pío advertía que hay que estar atentos, pero también humildes, porque el demonio puede disfrazarse de ángel de luz. Por eso, la oración, el discernimiento y la obediencia a la Iglesia son indispensables. Si has vivido momentos en los que sentiste claramente que Dios te hablaba sin palabras, que algo te empujaba a cambiar de camino o a regresar a Él después de mucho tiempo, no lo ignores. Es posible que esas señales estén marcando tu alma como una de las elegidas. Quédate, escúchalas con el corazón abierto, porque en este camino de descubrimiento espiritual, lo más importante no es la espectacularidad del signo, sino la transformación que provoca en tu interior. El Padre Pío, conocido por sus extraordinarios dones espirituales y sus estigmas visibles, fue un faro de luz para miles de fieles que acudían a él buscando guía, consuelo y sanación. Durante sus años de ministerio, reveló no solo verdades profundas sobre la vida espiritual, sino también señales ocultas que indicaban la presencia de una elección divina en ciertas almas. Estas revelaciones no fueron dadas como misterios inalcanzables, sino como pistas claras para que cada uno pudiera discernir si había sido llamado por Dios a una vida más profunda de servicio y santidad. Muchas de estas señales fueron comunicadas de forma sencilla, en la confesión, en cartas a sus hijos espirituales o en momentos de éxtasis místico. Padre Pío hablaba desde su experiencia de sufrimiento y de gracia, y todo lo que compartía
Lo hacía con la humildad de quien reconoce que todo proviene de Dios. Las marcas que él describía no eran títulos de honra, sino heridas de amor que el alma aceptaba voluntariamente para unirse más íntimamente a la pasión de Cristo. A través de sus enseñanzas, comprendemos que estos signos no son una excepción, sino una invitación a vivir como verdaderos hijos de Dios. Aquellos que se sienten tocados por estas palabras deben prestar atención, porque podría ser el comienzo de un camino nuevo, más exigente, pero también lleno de paz, propósito y plenitud espiritual. Padre Pío no buscaba impresionar con visiones o milagros, aunque muchos fueron testigos de ellos, sino despertar corazones dormidos a una vida auténticamente cristiana. En cada encuentro, en cada oración y especialmente en cada sufrimiento ofrecido, él veía una oportunidad para revelar el amor de Dios a las almas, y en ese contexto fue que compartió estas marcas como luces en medio del camino para que no camináramos a ciegas. Él mismo fue marcado por Dios de forma visible con los estigmas de Cristo, pero reconocía que hay marcas invisibles, tan reales como las suyas, que habitan en los corazones de los elegidos, y estas justamente son las que vamos a explorar. Estas marcas no son privilegios ni medallas de gloria que distinguen a unos sobre otros, sino responsabilidades sagradas que Dios confía a ciertas almas que han sido preparadas, incluso desde antes de nacer, para cumplir una misión específica en su reino. El Padre Pío insistía en que el alma que porta una de estas señales no debe enorgullecerse, sino temblar ante la grandeza del llamado que le ha sido confiado. Es como si Dios colocara una antorcha encendida en las manos de esa persona, no para iluminarse a sí misma, sino para que, caminando por los senderos oscuros del mundo, pueda guiar a otros hacia la luz. Estas marcas se convierten en cruces ocultas, regalos envueltos en dolor, pruebas constantes, incomprensiones, soledad espiritual, pero también momentos de una cercanía inefable con el cielo. Quien ha sido elegido por Dios no lo descubre a través del reconocimiento público, sino en la intimidad silenciosa de la oración, en el ardor del corazón al escuchar el Evangelio, en la compasión que brota espontáneamente por los sufrimientos ajenos. Padre Pío decía que muchas veces estas almas viven entre nosotros como personas comunes, pero están ardiendo por dentro con un fuego que no se apaga, una inquietud que las impulsa constantemente a buscar a Dios y a entregarse a los demás. La responsabilidad que conlleva portar una de estas marcas no se limita a rezar más o a evitar el pecado. Implica estar dispuesto a ser moldeado por Dios en el crisol del sufrimiento, a ser testigo del amor en medio del odio, a perdonar cuando todo dentro de uno clama por justicia. Es un llamado a vivir con radicalidad el Evangelio, como lo hizo el mismo Cristo, y como lo testimoniaron los santos. Y Padre Pío lo sabía. Cada alma que recibe una marca del cielo está siendo preparada para una batalla espiritual en la que deberá luchar no solo por su propia salvación, sino por la de muchos otros. Por eso, si alguna vez te has sentido diferente, si percibes en tu vida un peso que no logras explicar, podría ser una señal de que estás llamado a algo más. Pero recuerda, no es un honor, es una misión. No es un adorno, es una cruz. No es un premio, es un encargo del mismo Dios. La primera marca de los elegidos de Dios, según las profundas enseñanzas del Padre Pío, es una sensibilidad espiritual que va más allá de la percepción humana común. No se trata simplemente de ser emotivo o contemplativo, sino de tener un corazón afinado a las vibraciones del cielo, una conciencia que capta lo invisible, que se estremece ante lo sagrado y que sufre cuando algo se aleja del plan divino. Estas almas sienten a Dios en los detalles más pequeños
En el murmullo del viento, en la mirada de un enfermo, en el silencio de una iglesia vacía, en el perfume de una vela encendida ante el altar. Es como si el alma estuviera revestida de una fina membrana que la hace receptiva al Espíritu Santo en todo momento. El Padre Pío reconocía esta característica en muchas almas que se acercaban a él, personas que lloraban durante la misa sin saber por qué, que sentían un impulso inexplicable de rezar por otros, que experimentaban un dolor interior ante el pecado del mundo. Estas almas no buscan consuelo en las cosas mundanas. Por el contrario, muchas veces se sienten ajenas a este mundo, como si su verdadera patria estuviera en otro lugar. Esta sensibilidad no siempre es fácil de llevar, ya que hace que el alma sea también más susceptible al sufrimiento, al rechazo, a la burla de quienes no comprenden esa profundidad. Pero esa misma sensibilidad es lo que permite una comunión más íntima con Dios, una escucha más fina de su voz, un sentido agudo del bien y del mal. Es como si el alma tuviera una antena espiritual siempre activa, captando los susurros del cielo y sintiendo el dolor de la humanidad como propio. Padre Pío enseñaba que esta sensibilidad no era una debilidad, sino una fortaleza espiritual escondida, un canal por donde el amor de Dios fluye hacia el mundo a través de personas que, sin hacer ruido, interceden, consuelan, ofrecen y aman. Por eso, si alguna vez has sentido que algo te conmueve en lo profundo sin poder explicarlo, si alguna vez te has sentido inquieto en medio de la indiferencia general, si lloras al ver una imagen de Cristo, o sientes una paz extraña en medio del caos al entrar en una iglesia, es posible que lleves dentro de ti esta primera señal sagrada. Y no estás solo. El mismo Padre Pío la llevó consigo desde joven, y la cultivó como un don precioso, a pesar del dolor que a veces conllevaba. Los elegidos de Dios sienten una conexión especial con lo divino, una comunión interior que no depende de palabras ni de rituales externos, aunque los respetan profundamente. Esta conexión es una presencia viva que los acompaña en cada instante del día, como un susurro constante en el alma, una certeza invisible de que Dios está allí, observando, guiando, amando. No es raro que estas personas perciban las necesidades espirituales de los demás con una claridad sorprendente. A veces, sin que nadie les diga nada, saben cuándo alguien está sufriendo por dentro, cuándo necesita una palabra, una oración, un abrazo silencioso. El Padre Pío, dotado de un carisma extraordinario de discernimiento, reconocía en estas almas la capacidad de ver más allá del velo visible de la vida cotidiana. Ellos pueden entrar en una habitación y sentir que algo no está bien, que una presencia necesita luz, que un corazón necesita consuelo. Su sensibilidad espiritual no es solamente contemplativa, sino profundamente activa. Se manifiesta en una oración fervorosa, constante, casi natural, como un respirar del alma que no se detiene ni siquiera en medio del trabajo, del dolor o del cansancio. Muchos de ellos despiertan en la madrugada con el impulso de rezar por alguien que ni conocen. Otros sienten una necesidad irresistible de visitar al Santísimo, de encender una vela por una intención que no logran identificar, pero que pesa en su corazón. Esta capacidad extraordinaria para la oración no nace del esfuerzo, sino del amor. Es una necesidad del alma enamorada de Dios, una respuesta espontánea del corazón a la presencia divina. El Padre Pío decía que cuando uno se acostumbra a hablar con Dios a cada instante, el alma ya no puede vivir sin esa conversación. Así, los elegidos no solo oran por sí mismos, sino que son como antenas vivas que captan las necesidades espirituales del mundo y las presentan al cielo. Ellos se convierten, muchas veces sin saberlo, en intercesores silenciosos,
en columnas invisibles que sostienen a los demás en la lucha espiritual. Esta conexión con lo divino los transforma, los hace diferentes, no en apariencia, sino en profundidad. Caminan entre nosotros, pero su corazón está en el cielo. ¿Te has encontrado orando por extraños sin razón aparente? Esa sensación que aparece de repente, como una urgencia en el corazón, un impulso que no puedes explicar, es una de las señales más hermosas y misteriosas de que el Espíritu Santo habita en ti de manera especial. Muchos de los elegidos de Dios han relatado momentos en los que sintieron la necesidad imperiosa de rezar por alguien desconocido que pasaba a su lado en la calle, por una persona que vieron llorar en el autobús o incluso por alguien cuyo nombre escucharon por casualidad. Esas oraciones no son producto de la imaginación ni de la emoción, son inspiraciones del cielo. El Padre Pío, en su vida de oración constante, decía que cuando una intención llega a nuestro corazón sin haberla buscado, debemos verla como una petición urgente del cielo, como si Dios mismo nos pidiera que intercedamos por esa alma. Y no siempre entendemos por qué. Tal vez ese extraño está al borde de una decisión trágica, o tal vez su alma clama por auxilio espiritual y nadie más reza por él. En esos momentos, el elegido se convierte en canal de misericordia, en instrumento de salvación, en puente entre esa alma y el amor divino. Es hermoso ver cómo Dios, en su infinita sabiduría, distribuye sus gracias por medio de aquellos corazones que están dispuestos a escuchar. No hay casualidades en la vida espiritual. Si tú has sentido esa necesidad de rezar por alguien que no conoces, si tus ojos se han llenado de lágrimas sin entender bien por qué al ver el sufrimiento ajeno, si tu corazón se agita ante el dolor que percibes incluso sin palabras, debes saber que estás experimentando una de las marcas de los elegidos. Es una sensibilidad espiritual que no se puede fabricar ni aprender. Es un don que Dios concede para que su amor llegue a quienes más lo necesitan, a través de ti. Y si respondes a ese llamado con fidelidad, estarás participando del misterio más profundo del Evangelio: amar al prójimo como a ti mismo, aun cuando ese prójimo sea un completo desconocido. La segunda marca es la prueba constante. Los elegidos enfrentan desafíos especiales que fortalecen su fe. Pero no se trata de pruebas ordinarias que todos enfrentamos, sino de un tipo de sufrimiento que tiene una dimensión espiritual más profunda. Una cruz silenciosa que a menudo es incomprendida por los demás. Aquellos que han sido escogidos por Dios para una misión especial suelen vivir tribulaciones que no parecen tener explicación lógica, enfermedades que aparecen sin diagnóstico claro, pérdidas dolorosas, traiciones inesperadas, noches oscuras del alma donde todo parece desmoronarse. Y sin embargo, en medio de todo eso, hay una certeza en el corazón que no desaparece: la presencia de Dios. El Padre Pío decía que, cuando Dios te quiere más cerca de Él, permite que sientas el peso del mundo sobre tus hombros, no como castigo, sino como acto de amor purificador. Estas pruebas son, en realidad, el crisol donde se refina el alma, donde se desprende el ego, la vanidad, la autosuficiencia, y donde solo queda el oro puro de la fe confiada. Es como si el alma del elegido fuera llevada al desierto, tal como lo fue Jesús, para allí encontrarse cara a cara con sus miedos, sus heridas y su verdadera identidad como hijo amado de Dios. Y mientras el mundo interpreta estas pruebas como fracasos o castigos, el cielo las ve como oportunidades de gracia, como un camino oculto hacia la santidad. Si tú has sentido que tu vida ha sido una serie de pruebas difíciles, una tras otra, que no dan tregua y parecen desproporcionadas, detente un momento y contempla la posibilidad de que estás siendo modelado por las manos del alfarero divino. No estás siendo destruido, estás siendo transformado. Cada lágrima, cada silencio,
Cada noche sin respuestas puede estar preparando tu alma para una misión mayor de la que imaginas. Y si permaneces fiel, si sigues caminando aun cuando no entiendes el porqué, estás viviendo una de las señales más claras de los elegidos de Dios: ser probado como el oro en el fuego, y aún así seguir amando. Como decía el Padre Pío, cuanto más te prueba Dios, más te ama. Esta frase, que a primera vista puede parecer contradictoria, encierra una verdad profunda y luminosa que solo los corazones humildes pueden comprender. En el mundo, el amor suele asociarse con la comodidad, con la protección de todo sufrimiento, pero en el corazón de Dios, el amor verdadero se manifiesta en el deseo de vernos crecer, purificarnos y alcanzar la plenitud espiritual. Por eso, las pruebas no son una señal de abandono, sino una señal de predilección. Dios no permite sufrimientos inútiles en la vida de sus elegidos. Cada dolor tiene una razón, cada lágrima tiene un propósito, cada obstáculo encierra una lección que nos lleva más cerca del cielo. El Padre Pío sabía esto desde su propia experiencia. Él no solo sufrió los estigmas visiblemente durante 50 años, sino que también soportó calumnias, incomprensiones, enfermedades, vigilias espirituales interminables y ataques del enemigo invisible. Y sin embargo, en medio de todo ese sufrimiento, nunca dudó del amor de Dios. Más bien, lo abrazó con humildad y con una paz que sobrepasaba todo entendimiento. Para él, sufrir por Cristo era una gracia, no una maldición. Y así, sus palabras sobre el amor de Dios manifestado en las pruebas cobran aún más fuerza. Si tú estás pasando por un momento de dolor que no comprendes, si sientes que Dios te ha olvidado o que tu cruz es demasiado pesada, recuerda las palabras del Padre Pío. No estás solo. Dios te está formando, te está elevando, te está llevando por un camino que muchos no entenderán, pero que conduce a una unión más íntima con Él. En el silencio del sufrimiento, Dios habla más fuerte. En la oscuridad de la prueba, brilla más su luz. Y en la entrega confiada del alma probada, Dios se complace, como un padre que ve crecer a su hijo en sabiduría y fortaleza. ¿Has notado que tus pruebas te han acercado más a Dios en lugar de alejarte? Esta pregunta no es trivial, porque revela una dinámica espiritual profunda. El sufrimiento, cuando es abrazado con fe, se convierte en puente hacia lo divino. No todos reaccionan igual ante la prueba. Algunos se alejan, se enfrían, se amargan. Pero los elegidos, aquellos que han sido tocados por una gracia especial, descubren que, cuanto más oscuras las circunstancias, más fuerte brilla la esperanza. El Padre Pío observó esto en muchas almas durante su ministerio, personas sencillas, humilladas por la vida, dolidas por pérdidas, pero que, en lugar de cerrar su corazón, lo abrían más a Dios. A veces, la enfermedad que parecía injusta se transformaba en un momento de reconciliación con el Creador. La traición de un amigo terminaba siendo la ocasión para experimentar la fidelidad de Cristo. La pobreza material llevaba a descubrir la riqueza de una fe auténtica. Así opera el amor divino, sutil, silencioso, pero invencible. Las pruebas, entonces, se revelan como un llamado. No son castigos, sino oportunidades de redescubrimiento. ¿Cuántas veces, en medio del dolor, comenzaste a orar con más fervor? ¿Cuántas veces volviste al rosario, a la confesión, a la misa, justo cuando la vida parecía desmoronarse? Eso no fue coincidencia. Fue una respuesta interior al toque de Dios. Padre Pío decía que en el crisol del sufrimiento se purifican las almas como el oro en el fuego, y esa purificación produce frutos eternos: paciencia, caridad, confianza, abandono total en la voluntad divina. Si has sentido que tus lágrimas te han acercado al cielo, si tu alma ha encontrado consuelo en medio del dolor, entonces
puedes intuir que estás caminando por el mismo sendero de los elegidos. No estás solo. Dios camina contigo y cada herida que llevas, si la unes a la cruz de Cristo, se convierte en fuente de redención y de bendición para ti y para otros. La tercera marca es una paz inexplicable en medio de las tormentas. No se trata de una calma superficial ni de una ausencia de problemas, sino de una serenidad profunda que nace del alma enraizada en Dios. Esta paz no depende de las circunstancias externas ni de que todo marche bien. De hecho, suele manifestarse con mayor fuerza cuando todo parece derrumbarse. El Padre Pío hablaba con frecuencia de esta paz como un don del Espíritu Santo, una gracia reservada para quienes han entregado plenamente su vida al Señor. Es la paz que sostuvo a los mártires en el momento del martirio, la que fortalecía al propio Padre Pío mientras sufría incomprensiones, enfermedades y ataques espirituales. ¿Y cómo se reconoce esta paz? Es ese susurro interno que dice: Dios está contigo, aun cuando el mundo exterior grita lo contrario. Es esa fuerza invisible que te hace sonreír mientras lloras, que te impulsa a consolar a otros cuando tú mismo estás roto por dentro. No es resignación pasiva, es confianza activa. No es negación del dolor, es abrazar el dolor con esperanza. Muchos santos han relatado que esta paz los envolvía como un manto celestial en sus momentos más duros. Y lo más asombroso es que no desaparece cuando llegan las pruebas, sino que se intensifica. Es una paz que brota del alma, que ha hecho de la oración su refugio y del amor de Dios su certeza. Si en medio de tus dificultades has sentido esta quietud misteriosa, este descanso interior que no tiene explicación lógica, puede que estés experimentando esta tercera marca de los elegidos, porque solo quienes han sido tocados profundamente por la gracia son capaces de mantener la calma cuando las aguas se agitan, sabiendo que Cristo duerme en su barca, pero nunca la abandona. Aunque el mundo se derrumbe a su alrededor, los elegidos mantienen una serenidad interior que solo puede venir de Dios. Esta calma no es fruto del carácter o del temperamento, sino resultado de una confianza radical en la presencia divina. Es como si, en el centro de la tormenta, hubiera un santuario secreto donde el alma se encuentra cara a cara con el Señor, y allí, en ese silencio sagrado, nada puede perturbarla. El Padre Pío decía que esta paz se alimenta de la fe, se fortalece con la oración y se sostiene con la esperanza. No se trata de estar libre de preocupaciones humanas, sino de vivirlas desde otra perspectiva, como quien ve desde lo alto de la montaña un valle que antes parecía inmenso. Esta serenidad profunda es también un testimonio poderoso para quienes rodean a los elegidos, pues muchos, al observar su tranquilidad, se preguntan ¿de dónde viene tanta fortaleza? Y es que solo quien ha sido moldeado por el Espíritu Santo puede caminar en medio del fuego sin quemarse por dentro. Esta paz no elimina el sufrimiento, pero lo transforma. No borra el miedo, pero lo disuelve en confianza. No suprime las lágrimas, pero las convierte en oración. Es el sello de los que han aprendido a descansar en el corazón de Dios, incluso cuando todo lo demás se desmorona. Y si alguna vez, en medio de una enfermedad, una pérdida o una traición, sentiste dentro de ti una inexplicable sensación de consuelo, de presencia amorosa, quizás estabas tocando esta misma gracia, porque para los elegidos, la paz de Dios no es una promesa lejana, es una realidad que habita dentro y que se convierte en refugio constante. ¿Has experimentado esta paz sobrenatural en momentos difíciles? Esa sensación inexplicable de que, aunque todo a tu alrededor parece colapsar, dentro de ti reina una tranquilidad que no se puede explicar con palabras. Muchos la han descrito como un abrazo invisible,
como si una mano celestial acariciara el alma en medio del sufrimiento. El Padre Pío vivió en carne propia esa paz celestial. A pesar de las persecuciones, los dolores físicos causados por los estigmas y las incomprensiones incluso dentro de la Iglesia, jamás perdió esa calma que brotaba de su unión constante con Cristo. Cuando se le preguntaba cómo soportaba tanto, él respondía con sencillez: «Estoy en las manos de Dios, y en ellas estoy seguro». Esta respuesta encierra una verdad profunda. La paz verdadera no depende de la ausencia de problemas, sino de la certeza de que no estamos solos en medio de ellos. Es una paz que brota de la Eucaristía, que se alimenta del rosario y que se fortalece en la confesión. Muchos santos, como él, relataron momentos de tormenta interior en los que de pronto sentían una presencia que los sostenía, que les hablaba al corazón en silencio, que les recordaba: «Yo estoy contigo». Y esa paz, esa señal de los elegidos, no siempre se manifiesta con grandes consuelos místicos. A veces es apenas un suspiro de alivio, un pensamiento de esperanza, una certeza que calma el llanto. Es el Espíritu Santo obrando en lo profundo, moldeando el alma como el alfarero a su barro, transformando la desesperación en confianza. Si alguna vez sentiste esta serenidad que no viene del mundo, sino de lo alto, entonces estás experimentando una de las más bellas y poderosas señales de que Dios te ha elegido para algo grande. No la ignores, no la subestimes. Agradece y guarda ese momento como una joya espiritual, porque esa paz no es común, es sagrada. Es el susurro de Dios a tu alma diciendo: «Hijo mío, estoy aquí». La cuarta marca es un amor especial por los necesitados. No se trata simplemente de una caridad superficial o de un acto ocasional de ayuda. Se trata de un fuego interior que arde en el corazón del elegido de Dios. Un impulso casi irresistible que lo lleva a ver a Cristo en cada rostro sufriente, en cada mirada desesperada, en cada mano extendida en busca de consuelo. El Padre Pío, a pesar de sus múltiples dolores físicos y sacrificios diarios, nunca dejó de preocuparse por los pobres, los enfermos, los marginados. Sus confesiones podían durar horas, pero luego se dedicaba a visitar a los enfermos, a responder cartas llenas de angustia, a consolar a quienes habían perdido toda esperanza. Su amor por los necesitados no era solo acción, era compasión encarnada. Esta compasión no nace de un deseo de reconocimiento, sino de una identificación profunda con el sufrimiento de Cristo. El alma elegida siente, muchas veces sin saber por qué, un dolor que no es suyo, una tristeza que no entiende, y es porque Dios le permite compartir el peso de los demás. No es extraño que estas personas sean las primeras en ofrecerse cuando alguien necesita ayuda, las que sienten una inquietud interior si no hacen algo por los demás, las que lloran por las penas ajenas como si fueran propias. Este amor especial es una señal clara de que el corazón ha sido tocado por la gracia y ha sido transformado para convertirse en un canal de misericordia divina. Quien posee esta marca no puede pasar indiferente ante el sufrimiento, no puede cerrar los ojos ni el alma. Y lo más hermoso es que este amor no depende de tener mucho para dar, sino de estar dispuesto a darse por entero, incluso en lo poco, incluso desde la propia herida. Si alguna vez sentiste que tu corazón se rompía al ver el dolor de otro, si alguna vez ofreciste tu tiempo, tu oración o tu hombro sin esperar nada a cambio, entonces puedes estar seguro de que una de las marcas de los elegidos de Dios vive ya en ti. Los elegidos sienten un impulso natural de ayudar a otros, incluso cuando ellos mismos están pasando necesidad. Este impulso no surge de un razonamiento lógico o de un cálculo sobre lo que se puede o no se puede hacer. Nace de una fuerza interior,
de un llamado del corazón que se vuelve más fuerte que cualquier preocupación personal. El Padre Pío decía que el amor auténtico no se mide por lo que se da, sino por lo que se entrega de uno mismo. Y es precisamente eso lo que distingue a estas almas. No esperan estar bien para hacer el bien, no necesitan tener mucho para compartir. Incluso en medio de su propio dolor, estas personas encuentran fuerzas para consolar, para acompañar, para cargar la cruz del otro como si fuera propia. Es como si el sufrimiento ajeno doliera más que el propio. Muchos de los que poseen esta marca han vivido momentos de escasez, de tristeza o soledad. Pero lejos de encerrarse en su propio drama, se han transformado en bálsamo para otros. Y lo más sorprendente es que cuanto más se entregan, más sienten que reciben. Porque el alma elegida comprende que el verdadero tesoro está en darse, en amar sin condiciones, en servir sin aplausos. Esa entrega silenciosa y generosa transforma hogares, sana corazones y lleva la luz de Cristo a rincones donde parecía no haber esperanza. Si alguna vez ayudaste a alguien sin que te lo pidiera, si te has preocupado más por los problemas ajenos que por los tuyos, si encontraste alegría en dar aún cuando tenías poco, entonces esa llama divina ya habita en ti. Porque como decía el propio Padre Pío, el amor no se cansa nunca, y cuanto más se da, más se posee. ¿Te encuentras constantemente pensando en cómo puedes servir a los demás? Esta pregunta, que puede parecer sencilla, revela una verdad profunda sobre el alma elegida. No puede permanecer indiferente ante el sufrimiento del prójimo. No es una cuestión de obligación ni de rutina espiritual, sino de una compasión que nace del corazón y que se convierte en parte esencial de su identidad. El Padre Pío nos enseñaba que el servicio a los demás es una forma de oración viva, una manera concreta de amar a Dios en el rostro del necesitado. Aquellos que poseen esta marca no buscan reconocimiento ni gratitud, sino que actúan movidos por una fuerza superior, por una certeza interior de que todo acto de amor, por pequeño que sea, tiene un eco eterno. Muchos de ellos viven su día a día atentos a las oportunidades que el Señor les presenta para ser instrumentos de consuelo y esperanza. Una visita a un enfermo, una palabra de aliento al que está triste, una ayuda silenciosa al que no se atreve a pedir. Incluso cuando están agotados, encuentran alegría en dar un poco más de sí mismos, porque saben que en cada acto de entrega se encuentran con Cristo. Esa disposición constante a servir se convierte en un faro de luz en un mundo cada vez más centrado en sí mismo. Y aunque el mundo no lo note, el cielo los contempla con amor. Si tú, alguna vez, has sentido ese impulso de ayudar sin que nadie te lo pidiera, si tu corazón se mueve ante el dolor ajeno y no puedes ignorarlo, si has sentido que servir te da más paz que recibir, entonces reconoces en tu interior una de las señales más claras de que estás en el camino de los elegidos. La quinta marca es la persecución incomprendida. Como Jesús fue perseguido, los elegidos frecuentemente enfrentan críticas y rechazos injustificados. Esta señal no se manifiesta en grandes escándalos, ni siempre en ataques evidentes, sino muchas veces en formas sutiles de incomprensión, aislamiento o burla. Es esa sensación constante de ser malinterpretado, incluso por los más cercanos, simplemente por vivir con fe, por defender la verdad, por rechazar lo que el mundo aprueba con ligereza. El Padre Pío conocía profundamente esta marca. Él mismo fue objeto de sospechas, de pruebas durísimas dentro y fuera de la iglesia, y aún así nunca dejó de amar ni de obedecer. Decía que las pruebas son el cincel que Dios usa para esculpir a sus santos, y que la incomprensión es parte del camino de la cruz que todo elegido debe cargar.
No se trata de sufrir por sufrir, sino de aceptar con humildad y amor aquello que no se puede cambiar, ofreciéndolo como acto redentor por la conversión de los pecadores y el bien de las almas. Esta persecución, cuando se abraza desde la fe, purifica, fortalece y hace que el alma se asemeje más a Cristo crucificado. Si has sentido que, por vivir tu fe, has sido apartado, ridiculizado o dejado de lado, si has soportado injusticias que nadie comprende, si has llorado en silencio por no poder explicar lo que arde en tu alma, tal vez estés experimentando esta dolorosa pero bendita marca. Y recuerda, no estás solo. Los santos la conocieron, Jesús la vivió, y tú, si la enfrentas con amor, estás caminando en buena compañía por la senda estrecha que lleva al corazón de Dios. Sin embargo, mantienen su amor y perdón hacia quienes los lastiman. Esta es la respuesta más difícil y al mismo tiempo más poderosa que un alma elegida puede ofrecer al mundo. Amar sin ser amado, perdonar sin haber sido comprendido, bendecir a quienes le señalan y orar por quienes le hieren. El Padre Pío decía que el alma que sabe perdonar alcanza una intimidad profunda con el corazón de Jesús, porque participa de su misma pasión. No hay nada más cristiano que el perdón, especialmente cuando es ofrecido en medio del dolor. Muchos creen que perdonar es olvidar, pero el verdadero perdón no requiere olvido, sino amor más fuerte que el recuerdo. Cuando alguien ha sido perseguido, calumniado o traicionado, y aún así eleva una oración sincera por su ofensor, el cielo se estremece de ternura. Esa alma se vuelve reflejo vivo de Cristo en la cruz, que suplicó al Padre por quienes le crucificaban. Los elegidos de Dios son aquellos que, aún sangrando por dentro, sonríen por fuera, no por hipocresía, sino porque han elegido amar como Jesús ama. ¿Has experimentado rechazo por tu fe o tus valores? ¿Has sentido la punzada del desprecio y aún así elegiste no devolver mal por mal? Entonces estás viviendo esta marca sagrada. Recuerda que cada lágrima ofrecida con amor es semilla de redención y que en el silencio del perdón se libra una de las batallas espirituales más grandes que existen. Tú no estás siendo débil al perdonar, estás siendo fuerte con la fuerza de Dios. Y ahora llegamos a una de las expresiones más bellas de estas marcas, una humildad profunda que brota no del orgullo reprimido, sino del verdadero reconocimiento de nuestra pequeñez ante la grandeza de Dios. Los elegidos no se jactan de sus dones, no buscan aprobación ni halagos, sino que caminan en silencio, conscientes de que todo lo que poseen viene del Altísimo. Esta humildad se refleja en su forma de hablar, de actuar, incluso en cómo se enfrentan a sus propias debilidades. Como decía el Padre Pío, permanece oculto en Jesús crucificado y nada temas. El alma elegida sabe que el protagonismo pertenece a Cristo y que su misión es reflejar su luz, no robarla. La siguiente marca, la penúltima de este camino, es la persecución injusta. Aquellos que han sido tocados por la gracia suelen ser incomprendidos, calumniados, rechazados incluso por quienes más aman. Pero en vez de llenarse de rencor, los elegidos responden con amor, con perdón, con oración. Es un sufrimiento silencioso que une al alma con Cristo crucificado, porque así como Él fue rechazado por los suyos, también lo serán sus discípulos más cercanos. ¿Has sentido alguna vez el peso del rechazo por tu fe? ¿Has guardado silencio cuando todo en ti quería defenderse? Esa es la marca de una entrega profunda, una señal de que estás en el camino de los elegidos. Finalmente, llegamos a la séptima y más luminosa de todas las marcas, una devoción ardiente e inquebrantable a la Santísima Virgen María. No se trata solo de rezar el rosario,
sino de tener una relación viva con la Madre de Dios, de confiarle cada paso, de amarla como el mismo Jesús la amó. El Padre Pío decía que la Virgen nunca deja de cuidar a sus hijos elegidos, que siempre intercede por ellos, que los guía incluso en la oscuridad más densa. Esta devoción no es opcional para los elegidos, es el refugio, la brújula, el consuelo. Y si tú sientes ese amor por ella, si tu corazón se conmueve al oír su nombre, si el rosario es tu refugio en la tormenta, entonces ya portas en tu alma esta séptima señal. Estas 7 marcas no son trofeos ni medallas para presumir, son señales de un llamado más alto, una invitación divina a vivir para algo más que uno mismo. Ser elegido por Dios no significa ser mejor, sino ser responsable de un amor más grande, de una entrega más profunda, de una misión que a veces pesa pero que siempre transforma. El Padre Pío lo sabía bien, y por eso nos insistía: ora, espera y no te preocupes, porque quien ha sido marcado por Dios no está solo, camina con el cielo a su lado. Querido hermano, querida hermana, si mientras escuchabas estas palabras sentiste que alguna de estas marcas vive en ti, no lo ignores. Es el Señor que te habla al corazón. No te compares, no te desesperes si no ves todas en ti. A veces basta una sola para abrir la puerta a un camino maravilloso. La pregunta no es ¿soy yo uno de los elegidos?, sino ¿estoy dispuesto a responder al llamado de Dios en mi vida hoy, aquí, ahora? Y si tu respuesta es sí, entonces ya has dado el primer paso hacia una vida distinta, más plena, más luminosa. No olvides que cada elección divina viene acompañada de una cruz, pero también de una gracia inmensa. Comparte este mensaje con quienes sabes que necesitan escucharlo. Quizás hay almas que viven estas marcas y aún no lo saben. Que el testimonio del Padre Pío sea luz para ellos como lo ha sido para ti. Y si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete, activa la campanita y acompáñanos en esta comunidad de fe que crece día a día. Si has identificado algunas de estas marcas en tu vida, recuerda que son un llamado al servicio, no a la vanagloria.